Revista Extreme Secure, el mundo de la seguridad. Bueno, finalmente el polígrafo es lo que le llaman comúnmente detector de mentiras. Pero más que un detector de mentiras es un instrumento que lo que mide es reacciones psicofisiológicas. Y a partir de tus reacciones psicofisiológicas van a determinar los poligrafistas si una persona está conduciéndose con veracidad o no se está conduciendo con veracidad. Los orígenes, finalmente, podemos decir que antes de Cristo existían no polígrafos como tal, los que tenemos sensores y aditamentos y demás, pero sí había algunas situaciones en las cuales el ser humano empezó a ver que las reacciones fisiológicas provocaban algo y podían ser descubiertos. Por ejemplo, los chinos lo que hacían un contexto mágico religioso y ponían una galleta de arroz con la figura de un dios. Esta cuestión de contexto mágico religioso, que es muy importante, y algunas personas que estaban involucradas o inculpadas en un asesinato les pedían que por favor lo masticaran. Entonces masticaban principalmente la galleta de arroz y posteriormente hacían que escupieran esa galleta de arroz. Las personas que estaban involucradas pues obviamente no podían escupir la galleta de arroz. ¿Por qué? Porque se les quedaba en la boca el arroz. Es más, a unos se estaban ahogando. Otras personas igual hasta escupían y hasta podía salir el arroz inflado como tal. ¿Qué es lo que pasaba? Que las personas que eran culpables o que tenían que ver algo con el homicidio, pues se quedaba de la boca. Siempre el ser humano empezó a buscar alguna situación en la cual pudiera determinar si una persona estaba diciendo la verdad o no estaba diciendo la verdad. Y esto ahora tenía que ver con un contexto mágico religioso. César Lombroso, que es finalmente el padre de la criminología y también el padre de la poligrafía, empezó a determinar que había ciertos factores fisiológicos que le podía determinar si una persona podía ser veraz o no podía ser veraz, ¿no? Entonces, bueno, se empezaron a hacer polígrafos. Estos polígrafos eran los polígrafos mecánicos que escribían con un papel de cuadritos y unas agujas largas, que seguramente los han visto en las películas, y utilizaban tinta, ¿no? Esos eran los primeros polígrafos. Había después eléctricos y también había termales. Estos polígrafos fueron desplazados por los que tenemos ahora, que son polígrafos computarizados. Entonces, bueno, se empezaron a utilizar, empezaron a ver que diferentes canales, porque nosotros el polígrafo tiene diferentes registros. Uno de los registros tiene que ver con la expansión de tu cavidad torácica. Tenemos dos mangueritas y actualmente, bueno, en la parte histórica nada más se tenía una sola manguera. Entonces empezó a ver que aumentaba un 33% más de confiabilidad si poníamos dos. Entonces todo esto fue como evolucionando hasta que llegamos al polígrafo en la actualidad. Actualmente, bueno, ya tenemos polígrafos computarizados que tienen tecnología hasta de Bluetooth, ¿no? Pero lo más importante del polígrafo no tanto es el equipo como tal, sino es un buen poligrafista, un poligrafista que pueda tener experiencia en una entrevista para poder determinar si esa persona, llevarlo y conducirlo de alguna manera y obtener información. Una evaluación poligráfica dura de 2 horas a 2 horas y media, puede durar un poco más o un poco menos dependiendo del caso. Entonces, bueno, nada más la persona está conectada 20 a 25 minutos conectada al equipo. Entonces, ¿qué se hace en ese lapso de tiempo? Pues es una entrevista donde se va de lo general a lo particular para que finalmente la persona que es veraz se va a ir tranquilizando, la persona que no es veraz se va a ir de alguna manera a poner un poquito más nervioso. Y de ahí de alguna manera determinar por medio de las reacciones psicofisiológicas si una persona está diciendo la verdad o no está diciendo la verdad. Bueno, Banco de México, se tienen registros que Banco de México fue una de las primeras instituciones que trajeron el polígrafo. Usaban el polígrafo en Banco de México para determinar fraudes, principalmente. Y bueno, los polígrafos los fabricaban y venían por barco. Dicen que para poder desaduanar un equipo, el primer equipo, tardaron casi 3 meses y medio para poder sacarlo de la aduana, ¿no? No, podemos decir la poligrafía moderna en México, quien hace el auge en cuanto a capacitación y en cuanto a profesionalización, es precisamente la licenciada Luz del Carmen. Esto es muy importante, la capacitación, porque tenemos que llevar ciertos parámetros. Estos parámetros los dicta la Asociación Americana de Poligrafía. Sí, es muy importante que cuando alguien quiera tomar un curso de poligrafía o contratar a un poligrafista, saber quién nos instruyó. Y bueno, la pregunta sería cómo debe de estar certificado o capacitado un poligrafista. Un poligrafista aproximadamente
toma en instrucción 450 horas, en las cuales comprenden desde fisiología, técnicas poligráficas, la historia de la poligrafía, la instrumentación, la calificación de gráficas. Cada uno de estos módulos de alguna manera le van alimentando al poligrafista para que vaya teniendo los conocimientos. Sin embargo, hay 2 semanas de entrenamiento o de monitoreo para saber cómo está haciendo su entrevista. Porque un poligrafista no se hace teniendo un curso, sino se hace precisamente en el cubículo. Bueno, y un ser humano no puede ser exactamente evaluado de la misma manera como el anterior. Cada uno tiene su historia, entonces de alguna manera el poligrafista se va haciendo experto en el cubículo. Entonces después del curso, seguramente 2-3 meses haciendo evaluaciones constantes para también introducción de preguntas muy importantes para determinar si una persona es veraz o no es veraz. Revista Extreme Secure, el mundo de la seguridad.